Les habla Natalia Andrea Gutiérrez Pérez de la ciudad de Medellín, Colombia, para todos aquellos oyentes de habla hispana que nos están escuchando. Y hoy continuamos con el tema Identidad en Cristo Jesús. Esta es la segunda parte. En el programa anterior vimos cómo nuestra identidad en Cristo la basamos en su palabra, o sea, cómo miramos, guiándonos por su palabra. Y dimos 3 pasos. Uno sería conociendo la identidad de Cristo Jesús, la otra entendiendo la identidad en Cristo Jesús y tercero, que es muy importante, creyendo la identidad en Cristo Jesús, creyendo que somos parte de la familia de Dios. Entonces, lo definimos en estos 3 pasos. No quiere decir que esta sea la receta, pero es importante entender que todo entra por el oír, que todo entra para luego hacerse obra, ¿cierto? Y es necesario conocer primero, conocer cuál es la verdad y para poder caminar sobre esa verdad. Y decíamos como primer paso conociendo la identidad de Cristo Jesús. ¿Sabes? Es entender que Jesús es nuestro hermano mayor y que por ser el primer hijo de Dios se convierte en el hermano mayor al que hay que imitar. Pues su palabra nos dice, más todos los que le recibieron aquí a Cristo, a los que en su nombre creen, les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Y como dice también Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sabes? Vemos como segundo paso, estamos retomando y es entendiendo la identidad en Cristo. Si yo ya la conozco, yo necesito entender. Y también veíamos su palabra, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Debemos mirar a Jesús y ser transformados a través de su imagen. Esto aumentará nuestra confianza, nuestra esperanza, paciencia y valor, como Él lo hizo en sus momentos duros. Él se hizo hombre. Él soportó tentaciones para poder entendernos y mostrarnos también que como Él se hizo hombre, nosotros también podemos pasar y entender esto. Vemos que la tercera, y recordando el tercer paso, creyendo en la identidad, vemos que es uno, conocer, segundo, entender y tercero, creer. Esto se reduce, creer se reduce a la obediencia, a caminar en obediencia, a caminar en confianza, a caminar en la voluntad de Dios, a caminar con pecho de paloma, porque Él está con nosotros, porque su favor está con nosotros, cuando nosotros entendemos que es pertenecer a la familia real. También mencionamos que la culpa es algo de lo que limita poder ser hijos de Dios, de reconocer que hay un hermano mayor que cambió su lugar por nosotros, que cambió nuestras cargas, nuestro pecado, por el darnos un yugo limpio, una carga que es ligera, como dice su palabra. Es caminar sobre esto, es entender esto de lo que se trata la identidad en Cristo. Sabes, yo quiero hoy darte una palabra y ver primera de Juan 4, y dice del 4 al 5, al 6, perdón, y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Mira que hay una diferencia, hay un paralelo en todos estos versículos. Él conoce a Dios, nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Acá hay un paralelo muy claro entre quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los de la carne, quiénes están en la carne y quiénes no están, y quiénes están en el espíritu, quiénes están en el mundo y quiénes están con Dios. Acá hay una breve diferencia, hay algo, y eso es lo que dice que para mí yo puedo decir esto y con esta palabra, nuestra batalla es de la mente, porque nuestro mundo está encarcelado en murallas y fortalezas
de creencias cuyas fortalezas son impenetrables. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando qué argumentos. ¿Cuáles son las fortalezas? Son esos argumentos que están en la mente, ¿cierto? Esos argumentos que queremos tener, esos argumentos en lo que queremos pensar, en lo que estamos cerrados, ¿cierto? Entonces, derribando esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes? Que Dios es nuestro dueño y que le pertenecemos a Él. De hecho, la Biblia describe a los creyentes como sus esclavos. Hemos sido comprados a un precio y ahora vivimos para Cristo como gente de su propia posesión. Nosotros muchas veces sufrimos, nuestra sociedad sufre crisis de identidad, una colectiva o individual, ¿sabes? La gente hoy en día no tiene un fuerte sentido de quiénes son, de qué quieren o cómo lograrlo. Van a la deriva por la vida, siguiendo los caprichos y las modas que el mundo, las tendencias, los movimientos, un movimiento por esta cosa, un movimiento por lo otro, una cantidad de movimientos para el cual se quiere un protagonismo, un bien propio, no un bien común, en lugar de aceptar la responsabilidad y buscar la madurez. Los cristianos no tenemos que luchar con este tipo de crisis de identidad, ¿sabes? Porque hemos sido redimidos y afirmados por Cristo, adheridos por Él a su familia y somos transformados a su semejanza. Hasta cierto punto puede ser difícil decir dónde Él se detiene y dónde nosotros comenzamos. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es una verdad asombrosa, es una verdad que describe el estado espiritual de cada creyente. Ya no estamos aislados y ya no estamos solos. El Señor nos compró con un precio. MacArthur en su libro menciona esto, de que de acuerdo a las traducciones se ha ido desvirtuando la palabra esclavos porque fuimos comprados y entonces se va cambiando en el Nuevo Testamento por palabras de siervo, desvirtuando lo que realmente es. Dios nos compró y nos compró con el precio de la sangre de su Hijo precioso. Por el hecho de comprarnos nos convertimos en sus esclavos. Cuando muchos creyentes no quieren entender eso y lo ven de una manera despectiva, cuando no es así. Cuando Dios realmente somos parte de la posesión de Dios, somos parte de su reino. En 1 Corintios 6:20 nos dice, y nos injertó en su familia. Romanos 11:17 dice, llevamos su nombre y nuestras vidas son transformadas, son un testimonio de su amor y poder. El sacrificio de Cristo en nuestro favor establece nuestra nueva identidad para la eternidad. Óyelo bien, el sacrificio de Cristo en nuestro favor establece nuestra identidad para la eternidad. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos su cuerpo, nosotros somos su novia, nosotros somos posesión de Dios. Mira, cuando se destruyan todas las fortalezas de las que se habla, de amoldarnos al mundo, de pensar como el mundo, de pensar en lo que el mundo quiere, de que queremos pensar como el mundo piensa, porque si pensamos como el mundo piensa, podemos obtener lo que el mundo tiene. Y tener posesiones no está mal, pero tenerlas a qué costo de ser iguales. El Señor nos ha dicho que somos diferentes, somos nuevas criaturas. Sí, muchas veces pensamos cómo le va de bien al malvado y no le pasa nada, pero en su palabra, en el Salmo 73, que en alguna vez lo hemos hablado, ¿cuál es el fin de los malvados? Pero ¿cuál es el fin de los hijos de Dios? Nosotros no podemos examinar y estarnos comparando con el del lado. Debemos examinarnos, dejar que el Señor nos examine y mirar hacia arriba, ni siquiera hacia adentro, hacia nosotros mismos, porque si nos miramos a nosotros mismos empezamos a tener miradas y conceptos no claros o de extremos, de altivez o de baja autoestima.
Y lo que Dios quiere es que miremos hacia arriba, que nos comparemos con el varón perfecto. Eso es lo que Él quiere que lleguemos. ¿Sabes? Cuando a nosotros nos deja de importar lo que los demás piensen de nosotros y nos importa lo que realmente Dios piensa de nosotros, dejaremos de usar palabras ofensivas hacia otros. Cuando esto pase, estarás convencido de tu identidad en Cristo, que lo que los demás digan no te define, no te hace mejor o peor persona, que lo que diga Satanás no te va a afectar, que lo que te define es lo que Dios dice que eres. Y lo que Dios dice que tú eres es su hijo o hija, su posesión, su placer, porque eso lo dice su palabra. Recuerden esta palabra, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cada momento en su presencia y en su palabra nos hace nuevos para conocer su voluntad buena hacia otros y entender la magnitud de ser hijos de Dios, de adquirir tantos beneficios y valor al pertenecer a la familia real.